Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Nuevo embajador de El Salvador presenta credenciales. Jefes de Estado de las Américas se reunieron en el Consejo Permanente de la OEA para analizar la evolución del COVID-19. Secretario General de la OEA recibió las cartas credenciales del observador permanente de China en Estados Unidos. Reunión. Secretario General de la OEA y Director General para África y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. El nuevo representante permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos, Agustín Vázquez, presentó sus cartas credenciales al secretario general Luis Almagro. El representante permanente de El Salvador destacó el compromiso de su país con el multilateralismo, el combate a la pobreza, la exclusión, la inequidad, la falta de educación y empleo son compromisos en los cuales mi país suma su voz y esfuerzo junto a todas las naciones del hemisferio, agregó el embajador Vázquez. Por su parte, el secretario general Almagro destacó la capacidad de diálogo y negociación del nuevo representante permanente de El Salvador. Embajador Vázquez, sabemos que es una persona de diálogo y constructiva. Esperemos que las dinámicas de trabajo de la organización se beneficien de sus conocimientos y sus habilidades diplomáticas, dijo el secretario general Almagro. El Salvador es uno de los 21 miembros fundadores de la OEA. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos contó el jueves 30 de septiembre con la participación de varios jefes de Estado en una sesión extraordinaria para considerar la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la región y evaluar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola. Es para mí un honor participar en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar la evolución de la pandemia del COVID-19 y su impacto en la comunidad en el hemisferio americano. Aprovecho para reconocer el liderazgo, apoyo y acompañamiento técnico que la OMS y la OPS han tenido y en el cual el importante rol científico que ha jugado el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos durante el curso de esta pandemia es sobresaliente. Felicito a la presidencia del Consejo Permanente por esta convocatoria, en particular porque aprecio que desde este espacio, reconocido como el principal foro de diálogo político del hemisferio, se hayan integrado resoluciones importantes que reflejan las discusiones que los estados hemos sostenido en torno a la crisis que ha generado la pandemia. Entre ellas, destaco la resolución relativa a la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 y la respuesta de la OEA a la pandemia del COVID-19. Además, hemos valorado los aportes relevantes que, en el contexto de la pandemia, presentados por la Secretaría General de la OEA en torno a los 4 pilares, orientan al trabajo de la organización, entre ellos la guía práctica para un enfoque inclusivo en la respuesta al COVID-19 en las Américas, el abordaje de la pandemia bajo los principios democráticos, la organización de elecciones en tiempos de pandemia y la COVID-19 en la vida de las mujeres. Estimados amigos, el curso de la pandemia del COVID-19 en la región de las Américas sigue siendo sumamente incierto. El aumento de los casos en la América Central en la primera mitad del 2021 es alarmante. Este aumento se produce en el contexto de un despliegue gradual de la vacunación, en el que se han priorizado a los grupos de alto riesgo, como el personal de salud de primera línea y las personas mayores de edad. El esfuerzo global de combate a la pandemia ha dado como resultado el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces. Sin embargo, la inmunización de una masa crítica de la población se enfrenta a otros desafíos y limitantes que incluyen nuevas cepas peligrosas del virus, el acceso no equitativo a las vacunas y la competencia mundial por un suministro limitado de dosis. Estas condiciones adversas han tenido un impacto profundo en la educación, en la economía, la producción y el desarrollo de nuestras sociedades, sumado a los efectos negativos provocados por el cambio climático, la conservación del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la erradicación del hambre y alcancemos, ojalá pronto, la seguridad alimentaria y nutricional. En Guatemala, desde el 13 de marzo del 2020 a la fecha, se han reportado más de 500,000 casos de COVID-19, de los cuales el 2.4% lamentablemente han terminado en fallecimiento de las personas, debiendo tomar acciones de lucha contra los efectos de esta pandemia en el país. Primero, aumentar la capacidad de realizar pruebas a nivel nacional de 500 pruebas diarias a más de 16,000 pruebas hoy en día. Segundo, implementar a la fecha
5 nuevos hospitales COVID-19 y la rehabilitación de uno más para que tengamos una mayor disponibilidad de camas para la atención de pacientes con signos moderados y severos. Y en los hospitales de la red nacional se ha incrementado en un 40% la capacidad. Tercero, gracias a las gestiones del Estado y apoyo de países amigos, hoy hemos logrado la aplicación de más de 6 millones de dosis, que representa a duras penas el 40% de la población con por lo menos una dosis y el 22% de la población con dosis completas. Señor presidente, la CEPAL y la OPS sostienen que las economías de América Latina y el Caribe se reactivarán solo si se aplana la curva de contagios del COVID-19. Para ello, proponen un enfoque de 3 fases: el control, la reactivación económica y la reconstrucción de las sociedades de una manera sostenible, equitativa e inclusiva. Un escenario posible para Guatemala y otros países de la región es que aún enfrentaremos brotes focalizados de COVID-19 hasta inicios del año 2022 y se seguirá exigiendo una respuesta integral con capacidades de la red de servicios de salud, medidas sociales y de salud pública de manera sostenida, focalizada y que se adapte a un contexto en constante evolución. Este enfoque debe basarse en una combinación adecuada de intervenciones de la salud de eficacia comprobada para prevenir la transmisión y salvar vidas. Esto incluye la capacidad de respuesta en el primer nivel de atención, es decir, la atención primaria, y la ampliación progresiva de los servicios hospitalarios y los cuidados intensivos. Con ninguna de estas intervenciones por sí solas podemos llegar a los resultados deseados. En este contexto desafiante, también debemos recordar la urgencia de mantener y proteger los logros que nuestra región ha alcanzado en las coberturas de vacunación, la brecha que se forma en la protección de nuestra niñez contra enfermedades eliminadas de nuestros países nos debe preocupar para no perder los logros, que son frágiles y los tenemos que cuidar. Invito a la membresía de esta organización a que fortalezcamos los esfuerzos para integrar la capacidad y los recursos nacionales en materia de cadenas de suministro, almacenamiento y logística en el ámbito de la salud, con una estrecha participación de las asociaciones públicas y privadas a escala subnacional, nacional y regional. El fortalecimiento de la capacidad de planificación y la preparación de compras a mediano y largo plazo ayudarán a mitigar las incertidumbres de la cadena de suministro en un futuro próximo. La planificación para emergencias, el fortalecimiento de las redes de logística para la salud y el posicionamiento estratégico de reservas, sin duda alguna, fortalecerán la capacidad para responder de manera oportuna a brotes localizados y otras emergencias o desastres que se nos presenten. Señor presidente, como médico, estoy convencido que los pueblos de las Américas han demostrado resiliencia. Los guatemaltecos consideramos que la pandemia ha puesto de manifiesto la enorme capacidad que tenemos como seres humanos de sobreponernos a las condiciones más hostiles y logremos trabajar por nuestra supervivencia. Finalmente, como sede del 51º periodo de sesiones de la Asamblea General, Guatemala propone que nuestros esfuerzos se dirijan a alcanzar una América renovada. Alentemos entonces a continuar ampliando y fortaleciendo los puentes que nos permitan encontrar nuevas soluciones y propuestas para superar esta pandemia, y construyamos juntos los muros de prosperidad como una alternativa necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos. Que Dios bendiga a las Américas, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Distinguidos mandatarios, ministros, representantes de organizaciones internacionales y autoridades presentes. Celebro esta iniciativa de intercambiar experiencias regionales y compartir aspiraciones conjuntas, más aún en este espacio de diálogo político que alberga los países del continente. El COVID-19 nos tomó de sorpresa a todos, de una manera tal que nos vimos desconcertados a la hora de actuar para dar respuesta ante una problemática de tamaña magnitud. Consciente de las limitaciones del sistema de salud, nuestro país optó por tomar medidas tempranas que, acompañadas por el acatamiento de la población, dieron alivios temporales ante la situación, lo cual representó un gran sacrificio y un costo económico y social muy alto. Debemos comprender que a pesar de haber rediseñado las estrategias gubernamentales, abordado de manera integral acciones concretas en el contexto de la pandemia, con medidas sanitarias, económicas, sociales y de seguridad, no podemos y no podremos cantar victoria de manera aislada
y es por ello que hacemos un llamado a dar una mirada integral a nuestras acciones. El trabajo conjunto de los países para fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la autosuficiencia de insumos en la región deberán estar en nuestra hoja de ruta a trazar, ya que esta será la única manera de poder seguir haciendo frente al COVID-19, sus variantes y cualquier otra eventualidad futura. Con el correr del tiempo, las medidas desplegadas por el gobierno se vieron insostenibles ante la falta de vacunas. El Paraguay confió enteramente en los mecanismos multilaterales y tomó los recaudos logísticos y administrativos para asegurar que, una vez disponibles, las vacunas contra el COVID-19 llegaran al país en la brevedad. Así también cumplió cabalmente en tiempo y forma con los requerimientos establecidos y mantuvo informada a su población sobre los pasos dados, con total transparencia, alentándoles a aguardar la evolución y el desarrollo de las vacunas. La falta de respuesta de estas plataformas hizo que los números respecto a contagios y decesos fuera creciendo. Sin embargo, allí fue donde la solidaridad de diversos gobiernos fue protagonista, ya que mediante las donaciones de vacunas de varios países de América y otros continentes, la crisis pudo ser aplacada mientras aguardábamos la llegada de las ansiadas vacunas. Queda el desafío del acceso oportuno, justo y equitativo, al cual todos los países aspiramos sin distinción, y que demostrará la verdadera globalización de buenas prácticas y respuestas conjuntas ante los problemas que seguiremos enfrentando. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió las cartas credenciales del observador permanente de China en Estados Unidos, Qin Gang. Durante el encuentro, las autoridades hablaron sobre las relaciones entre China y Latinoamérica y el Caribe y los desafíos planteados por la pandemia del COVID-19. También visitaron la exposición Ningún océano entre nosotros, el arte de las diásporas asiáticas en América Latina y el Caribe, que muestra la influencia de Asia en el arte de América Latina y el Caribe. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dialogó con Philipp Ackermann, director general para África y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, sobre los desafíos de la democracia, migraciones y la vacunación contra el COVID-19 en las Américas y sobre las oportunidades de cooperación entre Alemania y la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.